Señores, señoras, para mí es una gran satisfacción y me halaga las palabras que acaba de decir acá el locutor. Pero me siento muy feliz en compartir esta mañana con ustedes, haber pasado ayer la fiesta de Febrán, el chamamé, y felicito a todos y a la juventud que sigue manteniendo y tratando de defender nuestras raíces. Me siento muy feliz por ello. Ahora, en uno de estos libros, yo voy a hacer una memoria, por eso dice Memorias de una pasión, el chamamé en Buenos Aires, su historia, mis memorias. Ahí presento lo que yo viví, no lo que me contaron, porque a veces en esos cuentos sale a favor o sale en contra. Pero voy a decirles que los primeros músicos que llegaron haciendo la música guaraní en Buenos Aires ha sido el primero, Herminio Jiménez con Justo Pucheta, que hacían dúo de canto y guitarra. Después un poco vino Aguayo y yo ya empecé a recopilar esos materiales que ellos traían. Tanto es así que los primeros temas que yo canté eran de música paraguaya, porque Corrientes no había aparecido en Buenos Aires. Por allá por el año 35, por ahí, llegó a Buenos Aires el conjunto Tribu Boyana, que era Mauricio Valenzuela, Pascasio Enríquez y un violinista, José El Gul, que el único que queda es todavía Pascasio Enríquez, tan ausente. Pero entonces con ellos se empezó a hacer la música correntina, y ahí en esa época yo me uní con con Emilio Chamorro e Isaco Avivol y Marco Ramírez. Marco Ramírez había sido un acordeonista, si bien era telegrafista y anduvo todo Chaco y todo haciendo su trabajo telegrafista, y por una negligencia que no había en esa época política que pasaba, no había anunciado el paso de un tren con guerrilleros, digamos, entonces lo despidieron. Lo perdió el telégrafo y lo ganó el chamamé. Con él compusimos, de esa época sería el 37, Gallo Zapucay, Puerto Italia, una barra de temas, pero el Gallo Zapucay todavía no se grabó, como tampoco se grabó el gateado que luego hice con Ramón Estigarribia, y con Ramón Estigarribia está Acordeona Llorona, que se grabó con otro título y con otra letra, pero ha sido posterior a nuestra declaración. Y bueno, a partir de esa época yo seguí trabajando. Después en el 39, por ahí creo que fue, Isaco tuvo que venir a Corrientes a hacer el servicio militar, y ahí entonces un poco se desmembró. Y quien vino en reemplazo, no me acuerdo quién vino en reemplazo de Isaco, pero la cuestión que como el trabajo era escaso, el chamamé recién estaba entrando, así que no había oportunidades en los salones, hasta que salió por el 40 en La Boca, en el José Verdi, que ahí hacía trabajo Pedro Mendoza, alquilaba en el salón, y era salón de chamamé y tango, dos orquestas. Bueno, ahí empezó a salir eso, después ahí en La Boca, ¿no? En La Rueda había también, como había antes, esa litrolera que tocaba tango por ahí para los embarcadizos. Y pusieron los domingos en La Rueda, la vueltita así de Almirante Brón y el río, y creo que en Necochea. Ahí entonces empezó los domingos y sábado a la noche a meter, en lugar de la vitrolera, a poner chamamé. Y ahí estaba, por ejemplo, Tito Aranda, todavía no había estado Estigarribia, pero yo te dije de otro color, esa mierda. Vamos a seguir las cosas en serio. Bueno, entonces los músicos iban ahí y tocaban gratis, le permitían estar. Y el sueldo era el que pedía una botella de cerveza. Ese era el sueldo que cobraba.
Entonces, como no se iba a tomar todas, a veces sí, pero y si no recibía el valor de la botella de cerveza. Luego de eso se hizo en la Boca siempre, en el bombero voluntario, entonces ya había otra comisión, se vio el negocio. Después había el salón yugoslavo y por ahí pasó del lado de Avellaneda, donde después fue mi ranchito. Ya eso entonces se vio la paz comercial, lo que era el chamamé, y entonces salió a ser en Palermo, salió el primer salón, el salón Bonplan y Paraguay. Bueno, ahí entonces yo integré el conjunto con Ramón Estigarribia, que era el conjunto azul y blanco. Como ese tenía auge, que tenía bien el chamamé y tango, pero ya en ese salón ya fue la faz comercial. Eran dos pistas, una hacía chamamé y la folclórica, la samba, la chacarera, y del otro lado la típica y la jazz. Así decía Estigarribia, no me gusta la música de jazz. Bueno, y ahí después salió del Bonplan, se fue al Palermo Palace, al ladito del Pacífico, un poco más adelante La Enramada, después un poquito más adelante del Tames, estaba el Cortijo Español, que hacía lo mismo, ya 4 orquestas, y enfrente estaba el Cacuy. Un poco más allá estaba La Tablada, donde yo estuve tocando también, ese estaba en Arauz y Güemes. Después abrieron donde estaba la esquina, no me acuerdo qué institución era esa, en Malavia y Santa Fe. Bueno, esa es la historia del chamamé en Buenos Aires. Ya después, al haber las 4 orquestas, se incrementó también, ahí empezaron también a trabajar muchos los de la jazz, y había jazz o característica, y el tango, por supuesto, y de la otra pista era siempre el chamamé y con la música de los santiagueños. Yo iba a trabajar, yo además de ser músico, era secretario de la Biblioteca de Vialidad Nacional. Y de mi casa tomaba el tranvía 48 que me llevaba. En esa época la oficina, la biblioteca estaba en Córdoba y Florida. Tomaba el tranvía de casa y me llegaba hasta ahí. Y cuando cruzábamos la avenida 9 de Julio, que serían las 7 por ahí, generalmente iba Ramón Espeche, que lo llevaba en anca la suegra y la mujer. Porque le siguió el baile, terminaba a las 3 de la mañana y él seguía hasta las 7. Y lo llevaban las 2 damas. Pero no sé si por lo quería o no podía caminar. Bueno, esa es la historia, digamos, de el chamamé, lo que fue en Buenos Aires. Siguió hasta más o menos el 55, cuando vino un gobierno muy folclorista, muy tradicionalista, y que quiso echar a todos los cabecitas que estaban en Buenos Aires. Lo quiso echar, entonces cerró todas esas casas, y adiós el movimiento chamamecero, por supuesto del tango, porque tampoco no trabajaban. Pero esa es una lástima, y después al tiempo, por ahí medio en el Gran Buenos Aires empezó a abrir uno, empezó a abrir otro, hasta que la gente esta que tomó esa disposición, ve que no podía ser, porque como el cabecita negra se iba a trabajar otra vez a su tierra si se vino de allá porque no tenía trabajo. Con el movimiento, sin darle carácter de político a esto, con el movimiento peronista, es ahí donde se construyeron todos esos barrios, todas las escuelas, y entonces la gente tenía ahí trabajo. Sin darle bien. Bueno, hasta acá. Ahora estamos, si se quiere, haciendo una campaña como esa del 55, porque a pesar de somos todo democrático y todo, pero nos gusta más la cumbia y meter la música de afuera, con esos programas que vemos en la tele, que todavía ponen por ahí. Yo estoy criticando, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta. Dice, terminó el horario de protección al menor, a las 11 de la noche o a las 10. Y vemos durante que empieza la tele, vemos todos esos panoramas. Entre que le pasa el dibujo para los niños, le pone el otro. Un violincito que se usa así, no sé por dónde. Eso. ¿Le parece? Enseñarle, eso es la protección al menor. Entonces yo pienso que voy a estar esta semana que viene con algún personaje,
Y como sin querer le voy a decir que tendrían que observar un poco la actividad del CONFER, porque el CONFER no toma medidas. Le digo que sería, qué sé yo, el 48 por ahí, me parece que fue antes de la revolución. Cuando uno iba a declarar un tema a Sadaí, había que llevar un documento del CONFER. Que bien, por eso que el tango ese, la maleva, tenía que cambiarle de nombre, y a mí me rechazaron uno que era reservistas argentinos, porque dice inoportuno sentido bélico, y lo tengo con un sello verde, y entonces aclaré por qué si estamos hablando de nuestros reservistas. Y después otro me rechazaron porque decía che no sé cuánto. Y entonces, porque eso no puede ser. Este es un pronombre personal guaraní, que es mi. Entonces borraron el sello. Pero ahora tendría que hacer una cosa, si no tan severa, tomar alguna medida. Porque vemos que son programas que no son ni aún para mayores cuando uno se siente bien, poner esas cosas. No. Lo lamentable, date vuelta. Que yo miro todas esas cosas y después no puedo mirar lo que tengo en casa. Bueno, un poco de jocosidad, ¿no es cierto? No te enojes que lo dije jugando. Bueno, quedo a disposición de ustedes si puedo evacuar alguna consulta. Nombró recién a Ramón Espeche. ¿Quién es Ramón Espeche? Era uno de los grandes bailarines santiagueños. Había uno que era Ramón Espeche y otro que no me acuerdo el nombre, que era catamarqueño. Grandes bailarines. Sí. Ahora esos grandes bailarines trabajaban en otro lado, porque el otro que era catamarqueño trabajaba en la municipalidad con trabajos igual, pero Espeche era profesional. El constante Ramón Vallejo de Euro Latina AM1030, nos digamos del 55 en adelante. Usted nombraba hasta el 55 lo que fue nuestro llamamiento. Lo digo por correntino, lo digo por un poco el tema, ¿no? No sé, nos olvidamos también un poquito, ¿se acuerdan del salón que estaba en la calle Ángel Gallardo? Sí, también estaba. Hemos estado muchas veces. Sí, y también estaba el otro Santiago Letero, sí, pero ese Ángel Gallardo lo tenía Neri. Claro, sí. Ahí desfilaron muchos valores también. Algo que seguramente los amigos de Federal, bueno, ¿se acuerdan la fecha cuando han hecho cuando compuso Kilómetro 11? Sí, en el 43. Y se grabó creo que en el 46. Pero nació en el 43. Gracias. No hay por qué. Con respecto al... Bueno, yo soy Matías Bainda, LT27, radiograbador en el Montiel de Villaguay. Con respecto al título de Kilómetro 11, ¿ese fue el original? Sí. No hubo, según versiones, no tuvo otro título, no tuvo otra sentencia que le haya modificado y que se haya puesto definitivamente eso. No, el que hubo un caso así fue un tema que era El Albardón, que Montiel grabó como El Albardón, pero después eso era Media Hora de Suerte. Media Hora de Suerte era un boliche que había en Bolívar y Uruguay, en la capital de Corrientes. Era un almacén y después tenía despacho de bebida y un patio al fondo donde se musiqueaba, hasta por eso es Media Hora de Suerte en Guaraní, entonces que ya viene saliendo el sol y tenía que ir. El dueño era don Julián González y la señora, no me acuerdo, estaba en la letra también. Ese Montiel, en vez de grabar como Media Hora de Suerte, grabó como el título anterior, pero el otro no, el otro nació así.